presentación. Bueno, y suba, quita la grabación. Muy bien. ¿Qué tal? Venga, buenas tardes a todos. Vamos a, si queréis, ya comenzar la charla, ya que estamos totalmente en tiempo. Yo creo que no va a llegar por nadie más. Vamos a comenzar con la segunda charla de esta saga de charlas creado dentro del abanico del instituto, dentro de nuestro grupo de investigación Minerva. En este caso, el primer día nos dio una primera aproximación, una primera presentación don Pepe Riquelme, aquí sobre el backstage de la inteligencia artificial. Y hoy vamos a continuar la charla un poquito, vamos a hablar sobre, en concreto, una técnica dentro de la IA, que es el Deep Learning, ¿de acuerdo? Un compendio de técnicas en general. Vamos a ver un poquito, no quiero meterme mucho en el tema matemático, porque no es el objetivo de esta presentación, tampoco es mi objetivo aburriros con detalles técnicos, sino comentaros una visión muy somera sobre cómo es el funcionamiento interno, cuáles son las peculiaridades que hacen tan poderoso este tipo de técnica y por qué se está llegando a aplicar en tantos contextos. Y luego, pues, unas aplicaciones más mundanas que todo el mundo estamos actualmente viviendo ya. Porque antiguamente, pues, se hacía alguna presentación sobre aplicaciones de la IA, se hablaba sobre todo sobre artículos, personas que teorizaban, sobre qué potencial puede tener esto, por ejemplo, en la educación, en la salud, en la agricultura. Actualmente esto ya es una realidad, esto es una cosa que está pasando y lo único que nos queda es un poco adaptarnos y entender un poquito cuáles son los problemas que puede esto conllevar. Bueno, la presentación va a estar estructurada así principalmente en estos 4 puntos, y esto no quiere seguir para adelante, sin mi permiso, que son la introducción, vamos a ver un poquito la fortaleza y debilidad de esta técnica, vamos a seguir un poquito con algunos ámbitos de aplicación y algunos casos reales también, ¿vale? Mi idea es que la charla no sea todo esto, todo el rato yo hablando aquí, una clase magistral, yo dando la chapa a vosotros, sino que en cualquier momento vosotros me levantéis la mano, me digáis, oye Manuel, por favor, decidme Manuel, que tengo una duda sobre esto, o esto concretamente, en este caso específico, ¿has visto alguna aplicación? O realmente esto no he entendido bien, ¿vale? Cualquier cosa, me paráis que yo no tengo ningún problema. Mejor todavía. Venga, vamos entonces a empezar primero con entender exactamente qué significa esto de Deep Learning, ¿de acuerdo? Más allá de todo el marketing y toda la parafernalia que se ha creado hoy en día en torno a esta palabra, un poco aire de misticismo, una caja negra ahí que introducimos datos de alguna forma y nos da soluciones a todos nuestros problemas mágicos, o al menos eso es lo que piensan la mayoría de personas, que es una caja mágica, o la mayoría de empresas, que realmente creen que eso efectivamente es como una varita que eso funciona perfectamente. No, así. Vale, vamos a ver un poquito qué significa eso también. Primero, como he dicho ya anteriormente, Deep Learning es una disciplina es una especialización dentro de la inteligencia artificial. Como ya dijo Pepe el otro día, la inteligencia artificial simplemente se trata de aquella disciplina que trata de imitar de alguna forma el comportamiento inteligente de algún elemento, puede ser un enjambre de hormiga, un enjambre de abeja, o puede ser el comportamiento inteligente de un humano, a través de una serie de algoritmos, una serie de secuencias de pasos, orden, ¿vale? Dentro de este conjunto de técnicas se encuentra Machine Learning, que de nuevo intenta resolver problemas de una forma, imitando un comportamiento inteligente, pero en este caso, a raíz de los problemas que surgieron por los sistemas inteligentes, como de nuevo también dijo Pepe el otro día, pues dijeron, oye, ¿para qué nos vamos a centrar en dedicar años y años de investigación en crear una serie de reglas, una serie de normas que rijan mi modelo mental, mi expertise, para traducirlo a código, cuando realmente eso lo podemos hacer automático? Podemos crear modelos estadísticos que de alguna forma cojan todo el montonazo de información que existe en Internet, gracias a la revolución que sufrió Internet en los años 80, 90 por ahí, y de esa manera construirnos automáticamente las reglas que rijan mi modelo mental, mi expertise, ¿vale? Lo que se suele llamar actualmente el software 2.0. El software 1.0, que es el que podemos conocer nosotros, que es el que hemos visto, yo creo que la mayoría de aquí somos informáticos, ¿vale? Yo creo que cuando hablo de software no nos va a chocar mucho. Consiste en poner nuestros ifs, nuestro for, nuestro control de flujo. Pues el Machine Learning o el software 2.0 lo que trata es de alguna forma, dado las entradas y dadas ya las salidas esperadas, a aprender cuáles son ese control de flujo, esas condiciones que rigen el comportamiento, que van a dar lugar a las salidas que nosotros queremos.
Y ya un pasito más de especialidad está el Deep Learning, que aquí también además se pone como una marca de tiempo en el que se ve más o menos, no cuando se originó, ojo, sino cuando se popularizó más bien el término, ¿vale? Cuando empezó la prensa, empezó la gente a usar más bien este término. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en 2010 ya se empezaba, antes ya se hablaba de Deep Learning, pero en 2010, cuando se extendió entre el público común, donde se veía en toda la prensa, con la aparición, por ejemplo, en este caso, en 2010 fue con la de LeNet, ¿vale? Que fue la primera red convolucional, por así decirlo, entre muchas comillas, porque esto de primera y tal es difícil de determinar, donde se veía que estas redes convolucionales, estos modelos de inteligencia artificial eran capaces de procesar imágenes, que era una cosa que antiguamente no era nada fácil. Antiguamente existe un cómic muy gracioso que me gusta mucho, que habla sobre un informático que le dicen, oye, dado una foto, dime si esa foto se ha hecho en un parque natural. Y dice, facilísimo, cojo la foto, cojo la posición geográfica, lo cruzo con un mapa o el Maps y ya te digo dónde está un mapa. ¿Dónde está? Si es un parque nacional. Y decía, oye, pero es que además en la foto también quiero que me diga si existe un pájaro o no existe un pájaro. Y dice, vale, dame 3 años y un equipo de 5 personas. Y con eso a lo mejor te consigo con un 80% de precisión. ¿Vale? Actualmente eso es un problema de clasificación de imágenes, está totalmente resuelto, más o menos, ¿de acuerdo? En la mayoría de los casos, y se puede obtener una accuracy, o al menos una precisión muy buena. Bueno, entonces el Deep Learning realmente se basa, de nuevo, en imitar comportamiento inteligente basado en un conjunto de datos para extraer esas reglas, ese comportamiento, esos patrones que deben aprender. Pero en este caso, el Deep Learning se basa en un conjunto de técnicas que son las redes neuronales, que imitan de alguna forma el comportamiento de nuestro cerebro, ¿vale? Que es lo principal. ¿Cómo funciona exactamente esto? Me estoy dando cuenta, se ve aquí muy mal, pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo funciona exactamente eso? Bueno, todos tenemos un poco en mente que la mayoría de nosotros, pues, la mayoría no, todos, prefiero, de nosotros contenemos neuronas dentro de nuestro cerebro, ¿de acuerdo? En mayor o menor medida, ¿de acuerdo? Algunos los usamos más, otros los usamos menos, depende del caso. Y esta neurona, ¿de acuerdo? La idea de todos estos modelos consistía en lo siguiente. Oye, si nuestro cerebro es capaz de realizar tareas tan complejas diarias como resolver ecuaciones diferenciales, llegar a lo que nosotros tenemos hoy en día, que es el acceso a Internet o construcciones, etcétera, ¿por qué no intentar imitar exactamente el comportamiento de nuestro cerebro? ¿Por qué no intentar traspasar nuestra mente de alguna forma a la máquina? Entonces, lo primero que se hizo, bueno, vamos a centrarnos en su bloque más básico, ¿de acuerdo? En la neurona. ¿Cómo funciona exactamente? Muy someramente la neurona. No soy biólogo, ¿vale? No me hagáis muchas preguntas de esta parte porque no tengo ni idea, pero básicamente la idea es la siguiente. Yo tengo mi neurona, en la que tenemos nuestra dendrita, que son como los puntos de acceso de información o de estímulo en este caso, en los que una vez le llegan los estímulos, el núcleo de alguna forma procesa, obtiene toda esa información y cuando el estímulo es suficientemente fuerte, pasa esta información a través de los terminales, ¿vale? De los axones. De manera que esto se puede conectar, pues, en la mayoría de los casos, con otras neuronas para crear una red de flujo de estímulo, o bien se puede también atar a un grupo de muscular, etc. Esta idea se formalizó de la siguiente forma. Oye, vale, si yo tengo las dendritas, que es la que recibe información, cada una de estas dendritas, además, no tiene toda la misma importancia, sino que cada una de ellas tiene una importancia ligeramente distinta. Algunas pueden influenciar más a que se active la neurona y otras pueden influenciar menos. Oye, yo puedo hacer una cosa así. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hacemos simplemente una suma ponderada. ¿Cómo consiste una suma ponderada? Tengo mis entradas, x1 hasta xd, y cada una de esas entradas, de acuerdo con esos nodos, tienen asociado un peso, una ponderación. ¿Vale? Lo que va a hacer el núcleo en este caso aquí, representado con este círculo semi-amarillo, que el proyector no me está ayudando para nada, pero aquí semi-amarillo, es el resultado de la suma ponderada de cada una de las entradas con sus pesos. Bien. Si esa suma ponderada supera un umbral, pues entonces, activación. Me ha gustado lo que has visto o la entrada que me has puesto. Que no es suficiente, eso no me está gustando o ese patrón no es el correcto para mi neurona, concretamente. Bien. ¿Cómo se escala esto? Pues bueno, al igual que las redes, las neuronas se unen entre ellas para crear
redes neuronales para propagar el estímulo de información y de alguna forma crear patrones o aprender comportamientos mucho más complejos, pues nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Siempre las redes neuronales normalmente se dividen clásicamente en tres partes. La capa de entrada, donde tenemos los estímulos, ¿vale? O la información en este caso, porque estamos en el contexto computacional. Una serie de capas intermedias, capas ocultas, ¿de acuerdo? Que son las capas que realmente son las que realizan el trabajo duro de proyectar, de moldear esas dimensionalidades de entrada para obtener una representación rica de los datos. Y por último, la capa de salida, ¿vale? La única diferencia entre lo que os acabo de explicar, que esto es una red neuronal, y el deep learning, es que normalmente de forma clásica las redes neuronales contenían simplemente una sola capa oculta, se incluía tantas capas ocultas como fuera necesario el problema, ¿vale? Lo que ocurre es que nos dimos cuenta de que, oye, estos modelos no están funcionando. Concretamente, esos modelos no están generalizando bien. Por lo tanto, ¿por qué no hacemos otra cosa? En lugar de hacerlo súper alto, ¿por qué no hacemos súper anchos estas redes neuronales? Aumentar la profundidad de estas redes neuronales de forma que nosotros pasemos por varias diversas proyecciones de información hasta llegar a la capa de salida. ¿Vale? Eso dio lugar a la palabra que a mí no me gusta de marketing, se llama deep learning, ¿verdad? Porque aumentamos la profundidad, en cierta manera, de las redes neuronales. Pero realmente, técnicamente, es lo mismo. ¿Vale? Muy bien. También una cosa que no me gusta, aparte de la palabra de deep learning y este proyector, también tampoco me gusta la forma de visualizar las redes neuronales de forma clásica. De forma clásica se ve una red neuronal como una serie de nodos que se ponen entre ellos, que eso es muy guay, porque es una cosa muy visual, y como la neuronal nosotros podemos ver. Pero realmente, computacionalmente, cuando nosotros trabajamos con estas redes neuronales, realmente todo esto se traduce a álgebra lineal, nuestra querida asignatura, que seguro que a todos nos encanta. La forma en la que nosotros podemos procesar esta información, representar la información de estos nodos, es mediante una multiplicación matricial, en la que tenemos una matriz de pesos que ponderan cada una de mis entradas y la matriz con todas mis entradas con sus características, ¿vale? Que dan lugar a la activación, a la siguiente salida, ¿vale? De cada una de las nodos. Es el primer ingrediente, la multiplicación matricial. Es el primer ingrediente para poder crear una red neuronal. El siguiente ingrediente importante es la función de activación. La función de activación es el encargado principalmente de darle la capacidad a nuestra red neuronal de aprender relaciones no lineales. Si nosotros no usáramos ninguna activación, ninguna función de activación, lo que pasaría es que simplemente nosotros estaremos aprendiendo proyecciones lineales de los datos, es decir, simplemente estaremos haciendo sumas ponderadas todo el rato. Si queremos dotarle de alguna forma de no linealidad a esos comportamientos, a esos patrones, necesitamos usar alguna función no lineal, por supuesto. En este caso, la clásica era la sigmoide, que se usó originalmente, y con el tiempo se han ido creando una familia de funciones de activación, a cada cual va diciendo que es la mejor y que la anterior pues reduce el rendimiento en un 0,2% y por lo tanto es peor, ¿vale? Bueno, cada uno puede coger el que quiera. La más común, como podéis imaginar, que solamente la mayoría de vosotros hayáis visto, o si habéis visto dos cosas sobre redes neuronales, es la REN, ¿vale? Y ya por último ingrediente que necesitamos para entender un poco qué es una red neuronal, cómo funciona, es, oye, vale, me has explicado cómo propaga la información, esto cómo funciona internamente, que son multiplicaciones matriciales, función de activación, pero esto cómo aprende, efectivamente, esto de verdad cómo se optimiza. La forma de optimizarlo es la siguiente forma, oye, realmente una red neuronal no es más que una función, de forma muy abstracta, que recibe unas entradas X y que dado también sus parámetros W, sus pesos W, va a dar una predicción, una salida, ¿vale? Y hat, o y gorrito. Si nosotros somos capaces de medir de alguna forma la diferencia entre lo que nosotros damos y lo que nosotros esperamos, tenemos nuestra función de pérdida, loss, que se suele decir en la literatura. Y lo único que necesitamos encontrar de alguna forma es optimizar, es decir, oye, dame el argumento mínimo, el número, los parámetros W, que me minimice de alguna forma la función de pérdida. Ese es el objetivo, sin más. Para ello nosotros usamos el algoritmo que se llama descenso por el gradiente, que me permite ir navegando por el gradiente para que nos entendamos, es simplemente la superficie de error que se da cuando nosotros estamos representando nuestro problema, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos navegando a través de él, calculando derivadas todo el rato para saber en qué dirección debemos ir moviéndonos. ¿Vale? Esa es un poco la esencia. Luego,
¿Por qué son tan buenas las redes neuronales? Bueno, pues en general funcionan bien por muchas características que se han ido descubriendo a lo largo del tiempo. La primera de ellas, que a diferencia, por ejemplo, de otros modelos de Machine Learning tradicionales, es que los modelos de Deep Learning escalan muy bien con los datos. Es decir, cuando nosotros teníamos unos datos inmensos en los modelos clásicos, resulta que en muchas ocasiones el rendimiento o la accuracy o la medida de error que vosotros queráis considerar no mejora especialmente a más datos. Los modelos de Deep Learning, debido a su alta capacidad, a la gran libertad que contienen para poder representar cualquier tipo de función, si le damos muchísimo más datos, lo que nos dimos cuenta es que empezaban a generalizar muchísimo mejor que otros modelos de Machine Learning, ¿vale? De forma normal, ¿vale? También modelos de Deep Learning, esto no es exclusivo de ellos, pero sí que es una capacidad extra, que es que me permiten aprender relaciones no lineales. Es decir, yo si tengo una frontera de decisión entre puntos que no es exactamente lineal, como podéis ver aquí, oye, puedo aprender una frontera de decisión, una clasificación que sea muchísimo más útil, ¿vale? Que otros modelos de IA no me permitirían. Incluso puedo hacer las dos cosas. Si tengo fronteras de decisión lineales y no lineales, también me lo permitiría hacer. Luego, otra cosa importante que uno de los problemas que resuelve, que he comentado anteriormente, es que, bueno, antiguamente, cuando yo quería trabajar con un modelo de Machine Learning, un modelo de estadístico, normalmente se invertían grandes cantidades, ingentes cantidades de tiempo en la extracción de características. Es decir, consistía en que para que el modelo pudiera decidir o clasificar correctamente, tengo que ponérselo fácil. Tengo que de alguna forma extraer esas características importantes de forma que yo pueda proyectar y poner una buena línea que me separe entre ambos puntos, entre las distintas instancias. Es que eso fue un poco lo que se intentó realizar con los sistemas expertos, un poco en cierta manera. Lo que me faltó el Deep Learning, o las redes neuronales, es que, oye, toda esta extracción de características yo ya lo puedo hacer automáticamente. No necesito de una persona experta que me la extraiga y que esté limitado, más importante, al conocimiento experto que esta persona tenga sobre el problema. Porque hay veces que hay ciertas características que obviamente le podemos asignar una semántica que nosotros intentamos porque entendemos el problema y sabemos cuáles son las peculiaridades. Pero, ¿quién te dice a ti que hay características que tú no entiendes, que ni siquiera se han llegado a explorar y que por tu propia limitación de expertise no puedes llegar a imponer dentro del modelo? Cualquier Deep Learning, por ejemplo, te lo podría resolver en ese caso. También otra peculiaridad, porque ha sido tan famoso, es que el Deep Learning es muy versátil, en el sentido de que, oye, es que este modelo admite prácticamente cualquier tipo de datos. Me puede decir un tipo de datos que si puedo representarlo matemáticamente, lo admite Deep Learning. Y además, no solo cualquier tipo de datos, audio, texto, vídeo, datos tabulares en sí, sino que además me permite admitir todos y cada uno de esos datos al mismo tiempo, todos ellos en el mismo modelo integrado. También ha sido una de las fortalezas de este. Por ejemplo, aquí se ve como en un caso clínico se fusionan datos de imágenes, en este caso, con datos tabulares clásicos, y todos se pueden ir fusionando dentro de la misma red. Y también otra peculiaridad, otra fortaleza de estos modelos es que, oye, el conocimiento que trae mi red neuronal, yo puedo observarlo. Es decir, si mi red neuronal, lo que he dicho consiste en una capa de entrada, una capa intermedia y una capa de salida que simplemente proyecta y lo que hace es simplemente establecer la frontera de decisión para clasificar entre unos valores u otros, resulta que si yo cojo la capa inmediatamente anterior, lo que obtengo es el embedding. Lo que viene a ser es la representación interna, el modelo mental, entre comillas, que obtiene la red neuronal de esos datos. ¿De acuerdo? Si puedo tener ese modelo mental, si puedo tener esas características de alguna forma que ha aprendido en mi modelo, ¿qué me impide a mí traspasar esa información a otro contexto? Dando lugar a lo que se llama normalmente el transfer learning. Es decir, si yo, por ejemplo, para que veamos de forma intuitiva, si yo, por ejemplo, tengo un clasificador que yo he entrenado para clasificar 1000 tipos de animales, si yo quiero ahora especializar ese clasificador, extraer o aprovechar ese conocimiento para clasificar, por ejemplo, entre lo que es un chihuahua o es un gato, ¿cómo no va a poder hacerlo? Si seguramente los patrones que haya aprendido para un problema coincidan en gran medida con los patrones para el otro.
Y lo mismo que digo, para este caso tan estúpido, se puede usar, por ejemplo, para medicina. Oye, si yo tengo un modelo que ha aprendido a generalizar sobre más de 1000 etiquetas distintas, seguramente sí me va a facilitar la vida mucho si yo lo quiero aplicar posteriormente a un contexto, por ejemplo, médico. ¿Por qué no? Seguramente muchas de las características abstractas que haya aprendido le pueda servir. Bien. A raíz de esto también, como digo, como podemos nosotros de alguna forma vectorizar cada uno de nuestras instancias, de nuestros elementos y obtener de alguna forma la representación mental que obtiene el modelo Deep Learning, yo esto puedo plasmarlo realmente en una nube de puntos, por ejemplo, de forma que yo información que anteriormente era no estructurada y que era muy complicada ordenar o incluso almacenar o comparar entre ellas, ahora se me facilita un montón y ha revolucionado muchísimos ámbitos gracias a eso. Por ejemplo, aquí se pone el caso del procesamiento de texto, en el que, oye, antiguamente, cuando yo quería comparar si un texto era parecido a otro, pues tenía que extraer características, tenía que ser un experto que me cogiera el autor, en qué época era, esto que era renacentista, este hombre era de estilo romántico, era español, no era español. Todas esas características es las que al final me permitían plasmar en una proyección de una nube de puntos esa información. Actualmente, gracias al modelo de inteligencia artificial, modelo de deep learning, esa proyección la puedo aprender, la puedo obtener sin siquiera yo decirle explícitamente cuáles son esas características. La puedo aprender automáticamente, que es la gracia de todo esto. Y de nuevo, lo mismo que hemos hablado antes. Si yo soy un experto y hay características que no he tenido en cuenta, el modelo de deep learning sí puede tenerlo en cuenta en ocasiones. ¿Vale? Por supuesto, todo esto no quita que no tenga un montonazo de problemas asociados. Yo creo que cualquiera que haya visto las noticias podrá haber visto un montón de problemas sobre el consumo del agua, sobre los requisitos computacionales, sobre la cantidad de empresas que invierten en Nvidia para obtener las gráficas, sobre... sí, dime. Sobre el papel, o sea, sobre esto que estás hablando. Sí. La gente le encanta mucho hablar sin profundizar. Y el otro día leyendo un paper sobre el consumo de agua y reflejaba cómo para conseguir 1 kilo de carne de vaca había que gastar 16.000 litros de agua. Sí. Pero la gente se alarma cuando para hacer un prompt en cualquier modelo de estos cualquier channel, se gasta menos de 1 litro. Pues sí, entonces, exactamente. De hecho, el ganado es uno o sea, si no consumimos tanta carne, de hecho, nos ahorraríamos la mayoría de la contaminación que producimos diariamente. Pero bueno, esto es lo de siempre, ¿de acuerdo? La IA normalmente va a estar siempre, de alguna forma, va a ser cuestionada porque es una cosa, digamos, nueva, ¿vale? Entonces, pues, bueno, no pasa nada. Evidentemente, eso nos quita igualmente que consuma un montón y evidentemente que se haya que invertir un montón de tiempo y un montón de esfuerzo en optimizar eso. No puede ser que yo para generar un gatito tenga que aquí quemar medio bosque, ¿vale? Que por supuesto, pero bueno, eso es otro tema, ¿vale? Igualmente, entonces, ¿qué problemas tienen esta red neural? El alto consumo computacional es que se ve cómo ha ido escalando a lo largo del tiempo, ¿vale? Hasta el año 2016, que es el informe el último que pude encontrar, ¿de acuerdo? Que evidentemente si seguimos hasta 2025, yo me da miedo ver la gráfica ahora donde estará actualmente, ¿vale? De hecho, es que es un problema tan grande que es que Nvidia limita a los países la cantidad de gráficas que pueden llegar a comprar. Y de hecho, existen varias regularizaciones al respecto, ¿vale? También otro problema que tenemos es que necesitamos un alto volumen de datos y no solo eso, sino unos datos que tengan una alta variabilidad. Porque, no me sirve de nada que tú quieras clasificar entre perros y gatos y me des solo fotos de gatos grises. Eso no tiene ningún sentido porque en el momento que me venga un gato naranja, lo más seguro es que el modelo vaya a fallar. Por lo tanto, no solo sirve que tenga un montón de datos y que requiere un montón de datos para poder aprender, sino que esos datos me exige que sean lo más variados posible, que me represente la información global lo mejor posible. Y por supuesto también ha dado lugar, pues bueno, a este meme aquí que me ha hecho mucha gracia cuando lo vi, en el que muestra cómo, por ejemplo, una persona o las empresas, la tendencia es a decir, bueno, no me voy a trabajar o no voy a intentar digamos, a pensar cómo mejorar los algoritmos lo máximo posible, sino simplemente la tendencia actual de las empresas es decir, vamos a echarle pala de dinero, vamos a echarle un montón de datos, vamos a stackear más profundidad a la red neural y con eso es suficiente, con eso me vale. Cuando realmente eso no es la solución, no es lo óptimo, obviamente, ¿vale? No tiene por qué ser siempre la misma.
De hecho, otra tendencia actual con los modelos, los LLM comúnmente que se está viendo es que lo compara con un Shoggoth. No sé si hay algún fan de Lovecraft. Creo que no, ¿no? Soy el único friki. Vale. No pasa nada. Shoggoth es una criatura mitológica de este autor, de Lovecraft, en el que habla que es una criatura que da miedo no por el hecho de que sean malvadas, sino por el hecho de que sienten total indiferencia por el ser humano. Que es un poco lo que mucha gente tiene la sensación con la IA. Que la IA en sí realmente no tiene unos valores éticos, no tiene unos valores morales. Cuando nosotros, la ChatGPT nos dice, aquí tienes, muchas gracias por tu atención, o oye, espero que esto te guste, no es porque realmente la IA de verdad sienta eso, aunque mucha gente se piense lo contrario, sino que simplemente a la IA se la IA colocando caretas felices para representar de alguna forma esa familiaridad, porque las personas se puedan sentir identificadas con él. Pero realmente la IA no podemos entender, en la LLM no podemos entender internamente qué es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Porque los modelos de learning, otra pega que tienen que son una caja negra. No podemos entender exactamente cuáles son las características, cuáles son los patrones que ha obtenido. Relacionado, por ejemplo, con el clasificador de perros y gatos. Si yo solo le doy gatos grises, nada le impide al modelo aprender que, oye, si detecto que los píxeles son mayormente grises, esto es un gato. ¿Qué va a pasar cuando le dé un gato naranja? El pobre, pues me va a clasificar como un perro, cuando no lo es. ¿De acuerdo? No podemos. Y lo peor de esto es que si ese patrón es el que ha aprendido, no tenemos ninguna manera, o casi ninguna manera, de aprender que ese ha sido el patrón erróneo. No tenemos manera de depurar estos códigos, ¿vale? Este modelo, de alguna forma. También, por supuesto, otro problema más controvertido también es el tema del sesgo. Oye, los datos con los que se provee a ChatGPT o cualquier LM o a cualquier modelo que se coja globalmente de la web están sesgados, porque los humanos estamos sesgados. Sabemos que tenemos un montón de problemas sociales que tenemos que resolver y esos problemas sociales se reflejan en nuestros datos. Cuando el modelo lo obtiene, simplemente aprende a reproducir esos patrones. Entonces, por ejemplo, aquí se ve cómo muchos de los modelos que vemos aquí tienen cierto sesgo en post sobre trabajo, sobre feedback, etcétera. Y hasta hace no mucho, por ejemplo, aquí es que no se ve, lo siento. Este era un prompt que hace unos años tú le podías pedir a ChatGPT y le preguntaba, dame una función de Python que me calcule el salario de una mujer. Y te daba una función con una línea que decía salario de mujer igual al salario de hombre por 0,77. Es lo que daba. Y eso lo daba, efectivamente así. Y decía también, oye, hazme un ranking de raza, de personas. Y te daba un ranking de hombre blanco primero, mujer de color, mujer negra, la última. Eso evidentemente no podemos permitirlo, ¿vale? Por lo que sea, por algunas razones, ¿vale? No voy a enumerar las que son porque no tengo tanto tiempo, ¿vale? Ok, entonces pues evidentemente hay que tener muchísimo cuidado con estos modelos que nosotros usamos de alguna forma. En cuanto a los ámbitos de aplicación, bueno, prácticamente, como digo, si me decís un tipo de datos, os puedo decir un modelo que es capaz de procesar esa información o que lo usa. Decidme un ámbito y es que os puedo decir un ámbito, el modelo que se puede aplicar en ese contexto. En cualquier contexto donde tengamos una cierta tolerancia al error, porque siempre estos modelos estos modelos son estocásticos, es decir, tienen cierta aleatoriedad en su proceso, pues yo puedo encajar de alguna forma en estos modelos de Deep Learning. Desde ChatGPT, que ya conocemos todos, yo creo que todos diariamente casi que lo podemos llegar a usar, sino Gemini o Llama o el que más nos guste, hasta pues aplicaciones incluso dentro de la física nuclear, ¿de acuerdo? O también la generación de imágenes. Aquí, por ejemplo, está la portada de hace unos cuantos años también ya, de Metropolitan, cuando se hizo esta imagen con la primera versión de Dalí, si no me equivoco. Entonces, por ejemplo, algunos ámbitos de aplicación dentro de la medicina. Pues un problema muy clásico es, por ejemplo, la detección de patrones, detección de cáncer, en este caso, en radiografía, tanto pulmonar como de pecho, también es un caso muy clásico en el que se ha usado. Donde yo he dado una radiografía, una imagen, unos datos no estructurados, como las redes neuronales son muy buenas detectando patrones, oye, es capaz de detectarme muy claramente dónde se encuentran los datos anómalos, dónde está el problema exactamente dentro de esta radiografía. Igual que digo, por ejemplo, para este caso, en radiografías de pecho, también existen algunos casos para cáncer de páncreas, para cáncer de mama, etc. Cualquier radiografía es un ámbito de aplicación muy bueno. Todo esto gracias a la aparición de las redes convolucionales. Las redes convolucionales se trata de una especialización, un tipo de red neuronal que emplea convoluciones.
¿Qué son las convoluciones? Pues simplemente una transformación que yo le voy realizando a la imagen para extraer ciertas características. De forma que cada capa dentro de mi red neuronal iba obteniendo información, iba obteniendo los patrones específicos sobre esas imágenes. ¿Vale? Otro ámbito de aplicación, por ejemplo, famoso, que me gusta mucho, es el de AlphaFold o el de descubrimiento de medicamentos, donde nosotros representamos de alguna forma las proteínas, ¿de acuerdo? Como un grafo de interacciones, y de esa manera nosotros podemos, mediante algún tipo de procesamiento, obtener cuáles son aquellos elementos, aquellas proteínas o aquellos medicamentos que mejor funcionan para este caso específico, ¿vale? Esto surgió gracias a la aparición de, en este caso, la GNN, la Graph Neural Network, que en este caso, en lugar de admitir los datos como estructura de imágenes o como dato tabular, como un vector de entrada, en este caso representa la información como dos entradas distintas. Un vector con información de los nodos y una matriz de adyacencia que me permite relacionar los nodos entre ellos, ¿vale? La misma idea que con los otros casos anteriores. Voy extrayendo características de distintas representaciones de este mismo grafo, ¿de acuerdo? En distintas dimensiones, lo voy proyectando y proyectando hasta que obtengo, por ejemplo, mi salida, ¿vale? Que puede ser un grafo, puede ser una etiqueta, puede ser un valor, etc. En el ámbito médico en general también uno de los problemas que tienen es el tema de los datos clínicos. Los médicos son muy desordenados a la hora de tomar notas, ponen los datos en texto libre, no tienen un formato específico, cada uno lo pone de aquella manera. Y entonces se ha invertido también mucho tiempo y se ve como un gran potencial en el análisis de texto, con las técnicas que ya conocemos como la de ChatGPT, con Gemini, con estas tecnologías. Puedo coger esos datos y de alguna forma procesarlo, estandarizarlo, representarlo, almacenarlo de una forma mucho más ordenada, de forma que aumentemos la eficiencia de los médicos, que no reemplazarlos, por supuesto. De hecho, todos los ejemplos que he dicho anteriormente nunca se han establecido como un reemplazo de los médicos, más bien simplemente como un apoyo a esto, ¿de acuerdo? En general, porque también está regulado al respecto y no es posible, ¿bien? Y también por otra razón, hace un tiempo estuve viendo un curso del MIT, y el MIT contaba que, oye, ellos llevan mucho tiempo aplicando estos tipos de algoritmos a la medicina y se dieron cuenta de que, oye, los algoritmos realmente, cuando los comparaban con las salidas que daban los médicos, no fallaban mucho más que los médicos. Los médicos se equivocan, obviamente. Lo que ocurre es que las personas tienen muy mentalizado que las máquinas son perfectas y que las máquinas no se pueden equivocar. Y que entonces tenemos un sesgo a pensar que cuando se equivoca la máquina, entonces hay que liarla. Mientras que si lo equivoca un médico, pues bueno, podemos más o menos aceptarlo de cierta manera. A lo mejor eso puede ser porque al final cuando una persona se equivoca, en la medicina tú tienes tu seguro de mala praxis, te denuncian, no, pero al final si falla un modelo, ¿de quién es la culpa? ¿Del que lo usó? ¿Del que lo hizo? ¿Del modelo? Vacío legal. Porque si se equivoca un médico, yo sé a quién echarle la culpa. Si se equivoca el modelo, ¿a qué le echo la culpa? ¿A los pesos? ¿A la matriz? Esa puede ser la razón por la que no se estandariza usarlo muchísimo más. Porque, a ver, quizás hay un pequeño problema logístico de que cada base de datos de cada hospital usará un lenguaje distinto y está todo. Pero si todo se unificara, sería muy fácil, pero una empresa como Google o una empresa grande podría hacer un modelo muy funcional que ayudara un montón. Claro, pero el problema de hacer eso y tomar esa decisión a lo mejor sería que a la que falle cualquier tontería, ¿de quién es la culpa? Esa pelota ya es de los amigos de derecho o de ética o de filosofía, los que sea. No nuestra, por desgracia. Yo me encargo de que los modelos funcionen. Sí. De hecho, hay que por tu error y la dejaron de usar, la tenían para diagnóstico automático. Pero el tema es que en Europa la normativa es muy restrictiva, entonces esas cosas no se desarrollan, y fuera de Europa la normativa no es tan restrictiva con respecto a la ética, y por eso va mucho para atrás. Sí. De hecho, todas las noticias que pongo aquí abajo son de fuera de Europa. Sí, sí la veis. De hecho, hay una empresa también, la que he puesto aquí, que se encarga de proporcionar, clasificar, detectar patrones anómalos dentro de radiografías de pecho, en este caso, y es un producto, totalmente. Esto es para reemplazar totalmente a los médicos. No sé cómo les va, yo todavía no los he escuchado mucho, así que ahí sigue, ¿vale? Pero todo esto son empresas americanas. En Europa está la cosa más difícil. Como anécdota personal, mi hermano es médico, no ha terminado la especialidad, pero es médico, y le puse un modelo que veía radiografías y decía si podía tener cáncer. Y mi hermano no daba una.
Y le sorprendió un montón. Bueno, sí. Perdón, por cortar que ahora antes una pregunta. Si es un disculpa, compañero. No. Si es un familiar tuyo al que le estás diagnosticando eso, ¿tú de quién te fiarías? ¿Del modelo o de tu hermano médico? Eso es otro debate interesante, ¿no? En plan, de qué criterio emplearías. Me gusta pensar que mi hermano todavía no llega como el pico alguno de su conocimiento de la medicina y por eso no está afectando. Pero a mí me gusta pensar que un radiólogo tendría que ser lo mismo, por lo menos. Me fiaría, no Pero por lo menos hoy. luego tú puedes mirar en la cara y decirle, oye, ¿tengo o no tengo algo? Y entonces, en ese caso, digamos que ese calor humano todavía no lo superamos en ese sentido. Al menos, yo creo, por mi parte. ¿Vale? Pero bueno, otro ejemplo más, ¿vale? Sin más. Y ya por último, también por el tema médico, también un problema que se enfrentan mucho los médicos es, oye, la falta de datos que tenemos. Si yo quiero obtener radiografías, tengo que coger mi base de datos de radiografía y no solo eso, que esas radiografías tengan las mismas propiedades en todo el conjunto de datos, porque cada uno de los aparatos con los que se reutiliza pueden tener pequeñas discrepancias que hagan que mi modelo no aprenda patrones correctos. O incluso, peor todavía, que mi modelo se especialice en una característica de ciertas máquinas, de cierto hospital, de la forma en la que se mide, por ejemplo, el ángulo en que se mide, la distancia, etcétera, de forma que aprenda que, oye, en este hospital tengo que decir que nunca es cáncer, porque nunca es problema, lo cual no puede pasar, no podemos aprender de ninguna forma. ¿Vale? Una cosa en la que se ha mejorado, para que un buen uso de la generación de imágenes de forma artificial, que en este caso con Stable Diffusion, lo que estoy mostrando aquí, es generación de imágenes, en este caso muestro un gatito, ¿vale? Porque no he encontrado un caso específico de datos médicos, pero para generar datos médicos que me puedan resultar útiles, que donde aquí, por ejemplo, tenemos un enlace de ciertos investigadores donde empezaron a usarlo y vieron el potencial de este. Luego también se ha colado en otros ámbitos, como es en el ámbito de la física, en este caso es este reactor, siempre se me olvida el nombre, Tokamak, creo que se llama el reactor de fusión, perdón, de forma que, sabéis lo del tema de la fusión y la fisión, espero que no, sí, ¿no? Vale. Que de forma a generar energía de una forma más limpia que con la fisión, de forma que no se creen residuos y tal, pues uno de los modelos con los que se está trabajando es con este tipo de reactor. Y aquí, por ejemplo, si veis dentro de todo este workflow de información, se han colado una red neuronal donde realiza un control, en este caso, de la temperatura del reactor para saber en qué momento, ¿vale? Parar la generación de energía, subirla, etcétera, ¿vale? Para ese caso, un bloquecito muy específico. También hay que tener en cuenta que Deep Learning o los modelos de IA tenemos sesgo a pensar en las noticias, en cualquier caso, de que son el fin último a la hora de aplicar algo, cuando realmente los modelos simplemente son una pieza muy pequeñita, muy especializada de todo un proceso, de todo un sistema de información o de todo una aplicación en general, ¿vale? Luego también, por supuesto, como es muy bueno detectando patrones, pues en el ámbito de la física se ha usado mucho para ahorrar el trabajo de estos astrónomos, que no astrónomos, para detectar galaxias, en este caso, de forma automática, de forma que una persona no tenga que estar vigilando constantemente y revisando cada una de las imágenes. También se ha usado, por ejemplo, en el rover que está en Marte para detectar cuáles son las piedras o cuáles son los minerales más interesantes de forma automática. También, por supuesto, en la agricultura, para detectar, por ejemplo, cuáles son aquellas plantas o aquellos cultivos que contienen algún tipo de plaga, aquellos frutos que ya están preparados para recolectar, cuáles tienen algún problema, cuáles necesitan un tratamiento, cuáles no necesitan un tratamiento, etcétera. También para saber en qué, este es un caso de aplicación donde tenemos un troncho de máquina, donde pone un pesticida selectivamente sobre aquellas plantas que realmente lo necesiten, en lugar de, como antes, que era simplemente pues, lo esparzo por todo el campo y listo. Si nos ahorra un montón de recursos, etcétera. También en todo este contexto, el Deep también se ha usado para control del agua, control de ciertas políticas, control de todos los recursos agrícolas que evidentemente son muy preciados y que nos ayudan a mejorar la eficiencia de nuestros productos. ¿Vale? También tenemos el caso aquí de unos granjeros en India, creo que era, donde ellos plantaban aquí Chile, que es un hombre, donde en este caso usaban tanto ChatGPT o un chatbot de algún tipo junto a un sistema de reconocimiento de imágenes para apoyar su decisión a la hora de realizar sus cultivos, ¿de acuerdo?
este caso tenían tanto el LLM para preguntarle dudas, oye, ¿cuál es la mejor época para hacer tal? Oye, en este día hace mucha calor, ¿debería regar más? ¿Vale? Y por el otro lado tenía estas imágenes que me permitían reconocer cuáles eran los cultivos que tenían algún tipo de problema también. Por supuesto, la conducción autónoma es un problema que lleva muchísimo tiempo trabajándose. Aquí la pelea eterna entre los de Waymo y los de Tesla. Están ahí a ver cuál es el que gana exactamente. Y aquí, por ejemplo, ya es una realidad que Los Ángeles, creo que era aquí. Sí, creo que era Los Ángeles. Ya hay un coche autónomo, taxi, donde las personas se pueden montar y sin ningún tipo de conducto te dice, llévame a mi casa y te llevan sin problemas, ¿vale? Es una cosa que, de nuevo, todo esto fuera de Europa, por lo que sea. También, por supuesto, está aplicado para cosas más triviales, como por ejemplo el control de aparcamiento, flujo de tráfico, para de nuevo optimizar el proceso dentro de un sistema. O incluso en los parkings también se usa mucho porque, y yo no sé si habéis ido alguna vez al lago, pero los sensores fallan una barbaridad, son horribles, ¿vale? Yo hay una vez que acierte de una forma. ¿Qué ocurre? Hay muchas empresas que han optado por usar Deep Learning con las cámaras de seguridad y para detectar cuáles son los parques que están libres. ¿Qué ocurre? A diferencia de los sensores, las cámaras es una infraestructura que ya está montada, porque la seguridad sigue necesitándola, y además falla mucho menos que los sensores que tienen que estar cada 2x3 yendo a un técnico a cambiarlo exactamente. Por tanto, una aplicación muy buena de aparcamiento que se está usando muchísimo de Deep Learning para detección, por ejemplo, en este caso, de parking libre. Por supuesto, como ya he comentado anteriormente, como al final Deep Learning se trata de crear una representación lo más rica posible de los datos de entrada y además admite casi cualquier tipo de datos de entrada, consiste en obtener el mejor embedding de esto y poder proyectarlo en un plano, pues Netflix ya hace mucho tiempo que lleva invirtiendo en esto, recolecta datos de los usuarios de todo tipo, el historial, qué películas tiene, cuál no tiene, de forma que pueda obtener la representación más adecuada de un usuario y pueda recomendar cuáles son las películas o la serie o el documental que más te guste a ti, ¿vale? Antiguamente, por ejemplo, se hacía como un filtro colaborativo de toda la vida, en el que yo, oye, si a mí me gusta Marvel y Star Wars, sabe que soy un friki de cojones, por lo tanto, me va a recomendar pues, películas que sean muy friki. Por supuesto, esa es la forma habitual. Claro, el hecho, ese tenía muchísimas limitaciones, porque solo se limita a las películas que he visto, pero no, por ejemplo, a un montón de información sobre los patrones en los que yo veo, el historial, etc. ¿Vale? Entonces, gracias al uso de Deep Learning, esa representación puedo acumular, representar un montón de datos no estructurados de una forma mucho más ordenada. Y, por supuesto, para los videojuegos. ¿De acuerdo? Para los videojuegos existe un montón de aplicaciones, ya desde el famoso Deep Blue, que ganó a Kasparov allá en los 90, fue el juego de ajedrez, pues hasta el AlphaGo, que ganó en el juego del Go al campeón del mundo, o el segundo del mundo, si no me equivoco, que el pobre se quedó un día. Pues, y un montón de aplicaciones dentro de la industria del juego donde se puede aplicar el Deep Learning, ¿de acuerdo? Siguiendo un poco la misma filosofía que hemos estado viendo. Y por último, pues aquí tenéis un montón de enlaces, por si queréis queréis entretener un día, os aburrir, pues tenéis un montón de enlaces sobre algunas aplicaciones interactivas donde podéis ver el potencial del Deep Learning desde la detección de personas hasta ver, por ejemplo, el impacto de vuestros papers que podáis escribir o que queráis escribir. Clonado de voz, Whisper, que sirve para siempre transcribir lo que uno va diciendo, imágenes, etc. ¿Vale? Y listo. Muchas gracias. De hecho, que va a ser corto. Listo. Si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento. Sí. Cuéntanos alguna experiencia personal. ¿Alguna experiencia personal? Uf, bueno, ¿buena o mala? Vale. Pues mira, por ejemplo, una vez que yo usé Deep Learning, yo llevo usándolo desde que empecé, cuando empezamos, 2019, 2020, algo así, empecé el TFG contigo, con Pepe, y desde entonces yo estaba usando el Deep Learning y en primera instancia, por ejemplo, lo que yo intenté hacer fue, para el TFM, por ejemplo, un generador de código de Python automático. Antes de que llegara ChatGPT, allá por 2020, por ahí, y tal, ya estaba yo intentando hacerlo con, en este caso, la arquitectura GPT-2, que es 2 versiones atrás de la que va actualmente, intentar generar código. Otra también más aplicada fue un contrato en el que estuve con una empresa de drones, allí en la Pablo Olavide, en la que el objetivo era, ellos tenían un dron
que iban navegando por encima de un aeropuerto y los aeropuertos tienen ciertas limitaciones a nivel de Europa sobre, oye, el estado en el que está no puede aterrizar ciertos aviones si están muy mal estado. Entonces, con el dron se realizaba una serie de fotos en las que posteriormente se realizaba una detección de objetos. La detección consistía en que con una red convolucional que he explicado anteriormente, detectaba la zona donde había una grieta de algún tipo. Y además la clasificaba. Y hoy esta grieta era una grieta longitudinal y o transversal. ¿Vale? Entonces, cogía todas esas imágenes, lo pasaba a un sistema GIS, realizábamos un cálculo de un KPI y con eso damos una métrica que decía, oye, este aeropuerto, cierta categoría de vuelos no pueden venir aquí porque esto no es adecuado. ¿Vale? Y otros casos también aplicados, el caso de, por ejemplo, de los médicos, que ahora justo hemos estado hablando con ellos, el caso de implantes de hígado, si no me equivoco, eso es, en los que el sistema consistía en que, dado un informe que ellos generan manualmente normalmente, pues un modelo de IA sea capaz de predecir, en cierta manera, con un cierto nivel de precisión, cómo de compatible o no en ciertas personas con ese implante, por ejemplo. Esos son los primeros que se me ocurren ahora. Tengo más, pero es que ahora mismo me quedo en blanco. Es de agricultura, es verdad. Agricultura también, un montón de casos de aplicación, en este caso para la evapotranspiración, que es una cosa también muy importante. La evapotranspiración mide la cantidad de agua que se evapora del suelo debido a la radiación. Entonces es muy importante predecir o saber cuál va a ser la evapotranspiración en el futuro, para poder estimar cuánto tengo que regar, cuánto menos y tal, y poco optimizar el uso del agua dentro de lo posible. Eso, por ejemplo, ha sido uno. Predecir la producción, la productividad, en este caso, de todos los olivos de Andalucía también, de fresas, de lúpulo, de frutos rojos también hicimos en su día. También hubo un proyecto, ahí yo no estuve implicado, pero creo que estuvo David, sobre unos drones que iban también echando fotos sobre los olivos para detectar cuáles tenían ciertas plagas de mosca de la fruta en este caso y cuáles no, etcétera. Ahí hay un montón de aplicaciones en esto en el que pues, hemos trabajado, en general. Sí. ¿Y se olvida alguno? Yo creo que no, ¿no? Que yo conozca, no. Si os acordáis de alguno, me lo decís, porque yo no me acuerdo de ninguna más. Ahora mismo. Pues perfecto. Pues nada, si no tenéis muchas más preguntas, dime. Tengo un par de cosas. Sí. La primera, a la hora de entrenar una red, al final necesitas unos datos para entrenar, otros para probar, pero necesitas unos para entrenar con cierta etiqueta de que estas flores rojas, estas amarillas. Depende. Un clasificador, por ejemplo. Vale. En tu caso, por ejemplo, del aeropuerto para ver si está en condiciones, no es como muy difícil conseguir esa información, al final, ¿de dónde la sacas? Un área muy importante dentro de Machine Learning y que se debe educar a las empresas al respecto es sobre el etiquetado. En este caso, la mayoría del tiempo del proyecto en el que estuvimos fue en educar a los expertos, que en este caso eran unos inspectores de aeropuertos, en decirles, oye, cuando me vayas a etiquetar, el recuadrito que me lo pone alrededor de la grieta. No me vayas a poner aquí 2 kilómetros fuera porque te parece. Oye, si tengo una grieta que era una grieta con piel de cocodrilo que se llamaba, ¿vale? Que era con formas rectangulares cada una de ellas todas unidas. Me etiquetas todo eso como una misma grieta. No me vayas a poner 20 grietitas distintas, ¿de acuerdo? Si me pones una grieta que es un bloque, sino que todo forma como un rectángulo de alguna forma, todo eso también me lo etiqueta para que tenga una uniformidad. Y el etiquetado es un problema abierto, un problema muy complicado porque simplemente tiene un factor humano. Tiene un factor de que tienes que educar a los expertos y los expertos no son muy propensos normalmente a que tú, pringao, que tú te pones aquí con el ordenador a teclear y me vas a decir cómo trabajo, ¿vale? Entonces, pues, eso sí, es un problema muy grande que lo he sufrido. Y la otra cosa, yo, por ejemplo, a veces he hecho algún modelo y lo he entrenado, ¿no? Y todavía no termino de entender la arquitectura como la diseño. Es decir, el tema de las capas ocultas, cuánta le pongo, que yo lo hago un poco aleatorio, entreno y digo, mira, funciona bien. Pero, ¿hay alguna forma de saber? Una pega que tiene, que me la he saltado, también fue el que también quería vender un poquito que la tiene bueno porque te compensa. Un problema que tiene es que, a diferencia de otros métodos, tiene una barbaridad de hiperparámetros.
Es decir, hay un montón de parámetros que tengo que determinar para, como el número de neuronas, número de capas, cuáles son las funciones de activación, cuál es el optimizador. Si le pongo el list shopping o no le pongo el list shopping. Oye, le aplico algún. ¿Vale? Es bastante complicado. Yo, como norma, lo que suelo usar para optimizar la arquitectura es manualmente no puedes hacerlo, porque manualmente eso es científico. ¿Por qué ponerle 10 capas y 4 neuronas en cada una es mejor? Porque tú lo has probado y ya está. Lo ideal sería hacer una ristra, una prueba por todo el espacio de hiperparámetros y ver cuál es el mejor modelo. ¿De acuerdo? Entonces, la mejor manera para ello es usar algún tipo de heurística de búsqueda. Por ejemplo, la típica es un tipo grid. Te miro todas las combinaciones de hiperparámetros que ya he establecido, puedo hacerlo de forma aleatoria, puedo coger un algoritmo más inteligente como una búsqueda bayesiana, o por ejemplo algunos algoritmos que están especializados en la búsqueda de hiperparámetros, como por ejemplo el Tree Parsing Estimator, que se suele llamar, que construye un árbol de alguna forma que va explorando las distintas combinaciones, los distintos parámetros que existen, incluso te permite hacer un pruning, te permite decir, oye, esta rama, esta combinación de hiperparámetros no está funcionando bien. Pues corto por aquí y sigo explorando por otro, que es una posibilidad que otros muchos estimadores no te permiten, por desgracia. ¿Vale? Entonces, lo que te recomiendo es usar un algoritmo de búsqueda y poder informar sobre, oye, es que estos hiperparámetros son los correctos porque es lo que mi algoritmo me ha dicho, ¿vale? Ok, pues si no hay más dudas, perfecto. Nos vemos en la próxima charla. Grande, Manuel. Gracias. Luego. Sí.